Seguridad Social, si se paga desde la Seguridad Social administrativamente, que el Gobierno asume el coste. Y esa fue la primera medida. Hemos acordado unas transferencias anuales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que cada año lleva a las arcas de la Seguridad Social ese coste. Por lo tanto, ya partimos de dejar las cuentas de la Seguridad Social a cero. Es decir, que lo que se ingresa y lo que se gasta están en equilibrio. Eso fue la primera cosa. La segunda cosa, la derogación de la reforma del Partido Popular, el poder adquisitivo de los pensionistas, que habían perdido de una manera brutal. Es verdad que en un principio no se entendió por parte de nuestra organización que lo que pactáramos era el IPC medio. Aquí nos decían muchos compañeros, y yo me fío porque sinceramente tenemos un equipo técnico en la UGT de lo mejor, dicho por el propio Ministerio. Los economistas nos decían que era mejor que no el IPC de final de año. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es matemáticamente más o menos lo mismo, porque las desviaciones en periodos de 10 años, no me voy a meter mucho en términos economistas, se van corrigiendo. Pero es que lo hemos visto este primer año. El IPC, si hubiéramos puesto el de mes de diciembre, se hubiera incrementado las pensiones este año un 6%. Al ser el medio, se ha incrementado un 8,5%. No esperábamos, es verdad que para convencer a los compañeros de la organización que no lo veían claro, porque estábamos habituados a contar siempre con el IPC, porque en el lenguaje empleamos mal el lenguaje, empleamos el lenguaje de decir el IPC del 2022 ha sido un 6%, no, es el de diciembre del 2022, pero como lo empleamos mal en el lenguaje, ya ha quedado en nuestra psique que esto es así. Entonces, es verdad que el Pacto de Toledo ya advertía de eso y conseguimos que el Gobierno suscribiera este acuerdo. De esta manera sí que garantizamos el poder adquisitivo de todas las personas que ya están cobrando una prestación de jubilación. Bueno, con esto solucionábamos lo más importante. Y ahora venía cómo tener que hacer para garantizar el futuro de las pensiones, el de la generación del baby boom. Es decir, hasta este momento, ¿cómo se había afrontado el problema? Lo están afrontando en Francia, que luego os explicaré las diferencias. Con gasto, es decir, recortes. Cuanta más gente que pagara más, pues toca menos cada uno. Y nosotros siempre defendimos desde UGT que era el contrario. Tenía que ser con ingresos. Porque en España somos de los países que menos gastan en pensiones, que vais a oír mucho a la derecha diciendo esto es insostenible, no es verdad. En la actualidad, en España el coste de las pensiones está en un 11,6% del Producto Interior Bruto, mientras que en el entorno europeo está en un 15%. Estamos muy lejos del entorno europeo. Es mentira que se gasta mucho en pensiones en nuestro país. Es cierto que tenemos un buen sistema de cobertura de pensiones si lo vemos con el resto de países europeos, pero que la inversión en pensiones es muy pequeñita. Pues con esos mimbres afrontamos el segundo bloque de pensiones. Vamos a conseguir con ingresos el dinero suficiente para poder hacer frente a las pensiones actuales y futuras. Y ahí ya me meto en lo que es este acuerdo que firmamos el 15 de marzo el 16 de marzo del 2023. Yo lo he separado en la parte de ingresos y en la parte de incrementos de pensiones para hacerlo un poquito más comprensible, porque es farragoso de narices y no nos ha dado tiempo a hacer un PowerPoint lo más simplificado posible. Hemos dicho que lo que tenemos que acordar es buscar ingresos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, ya lo hicimos con el RETA. El RETA es el régimen especial de los trabajadores autónomos. En nuestro país es un sistema tremendamente insolidario, porque los autónomos eligen qué cuota, sobre qué base quieren cotizar. Es insolidario porque los trabajadores por cuenta ajena, según tú cobras, tienes unos baremos, unas tarifas que contribuir a la sociedad. Ellos no, y digo que la mayoría de ellos están pagando más de lo que debían pagar, porque la base mínima por la que pagaban estaba muy por encima de lo que les hubiera correspondido por cuenta ajena. ¿Cuál era el problema? Los que ganan mucho. Que siendo autónomo podías pagar el mínimo y tener los mismos derechos que el resto que pagamos según lo que ganamos. Por lo tanto, lo que hemos incluido es que en un periodo de 9 años
ya hemos hecho un primer bloque de acuerdo en los 3 primeros años de esos 9, poquito a poco los autónomos van a pasar a un sistema que paguen por lo que cobran, exactamente igual que todos los ciudadanos de este país. De esta manera, los que estaban por encima, porque el mínimo estaba muy por encima de sus ingresos, verán bajada su cuota, como hubiera correspondido con un trabajador de cuenta ajena. Pero otros salarios altos van a tener que cotizar por ello. No es normal que paguen a la Seguridad Social lo mismo un autónomo que gana 700 euros al mes que uno que gana 70.000 al mes. Y los hay, y muchos. Por lo tanto, ha sido una de las primeras partidas para conseguir ingresos. Se va a llevar de manera paulatina y además con un tema muy importante. A día de hoy los autónomos podían esquivar, ya entendéis la palabra esquivar, cómo justificaban los ingresos y cómo los declaraban. Ahora no va a ser posible, habrá un cruce de datos, de bases entre Hacienda y entre la Seguridad Social. Por lo tanto, garantizamos que no se va a escapar ese dinero y no van a poder hacer servicios, lo típico, pero te lo hago sin IVA. Es que el que te lo hago sin IVA redunda en el total de la sociedad, porque son ingresos que deja de tener las arcas del Estado. Bueno, eso se va a acabar. Es más, en algunos países europeos, llegará en España también en breve, los autónomos no pueden hacer transacciones en efectivo, nunca. Solo vía bancaria. Tiene que dejar todo el dinero el rastro. Esto va a pasar muy poquito también en España. Bueno, pues ya tenemos una serie de ingresos por esa vía. Segunda vía de ingresos. Y esto mucha gente no lo sabe. En nuestro país no todo el mundo paga la Seguridad Social por igual. No. La gente que tiene salarios muy altos no paga la Seguridad Social. Es que esto a quien se lo expliqué. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, porque puedo presuponer que estamos por debajo de 54.000 euros al año, la mayoría, cotizamos a la Seguridad Social desde el primer euro hasta el final. Bueno, pues los altos salarios en nuestro país, ¿no? A partir de 54.000 euros, esa es la base máxima, ya no pagan, ya no cotizan. Esa es la realidad. Puede ser porque es así, porque está hecha así la norma. Hay una base máxima por la que cotizas, a partir del cual estás libre. Lo más insolidario del mundo, claro, porque además el esfuerzo de pagar es mayor cuanto menos cobras. Bien, pues eso, que es una absoluta irregularidad en el entorno europeo, era una cosa que nosotros hemos venido reivindicando hace años, que se llame el destope de la base máxima. Es decir, nosotros como sindicato no queremos que haya tope, que se pague desde el primer euro hasta el final, proporcionalmente según el nivel de ingresos. Es difícil, muy difícil pasar de 0 a 100, lo sabemos. Por lo tanto, hemos tenido que pactar un sistema que poco a poco nos lleve a ese destope. ¿De qué manera? Vamos a ver. En la actualidad, ese tope que os decía está en 54.944,8 euros, es decir, la base máxima en la actualidad, 2013, es de 4.495,4 euros. Bien, a partir del año 2024 y hasta el 2030, porque se va a hacer de manera progresiva, se va a incrementar esa base máxima a razón de IPC más 1,2 puntos, poquito a poco. Es decir, todas las medidas que hemos adoptado, para que nadie se asuste, no son de la noche a la mañana. Hay una gran seguridad jurídica y da mucha seguridad a las empresas, porque es muy paulatino, es muy poquito a poco. Bien, pues eso se llevará hasta que las bases máximas crezcan un 38% en el 2050, con respecto a lo que tenemos actual. Eso va a dar una cantidad de dinero, un colchón de dinero importante que va a ir a pagar las pensiones. Para poneros un ejemplo de la desigualdad con el resto de países europeos, en el entorno europeo hay 10 países que no existen topes de las bases máximas, que es lo que nosotros reivindicamos. De la Europa de los 25 hay 10 que no tienen tope, de la primera a la última peseta o euro. Y hay 8 que los tienen muy por encima de España. Por ejemplo, Italia lo tiene en la actualidad en 8.751 euros. Recordad, nosotros lo tenemos en 4.495.
Alemania en 6.500 y Portugal, que no tiene ninguno. Bueno, pues con este incremento de base máxima llegaríamos al año 2050 con que el tope de la base máxima estaría en 6.203,79 euros. Como veis, es una cosa paulatina y no es ninguna locura ni ningún desván.